Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, y vamos a comenzar a partir del día de hoy el estudio de los mensajes, las cartas que el Señor escribe a las iglesias, a las 7 iglesias en Asia Menor. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos las gracias por la palabra que vamos a leer. Señor, nos ponemos delante de ella con humildad, buscando de ti tu rostro, para que tú, Señor, nos llene con tu palabra, para que tu palabra reine en nuestras vidas, para que nosotros sigamos esta palabra de verdad y seamos librados de todo mal, Señor, que tú sabes que acecha siempre a nuestras vidas. Queremos estar agarrados a ti, Señor. Queremos estar firmes en tu nombre. Deseamos, Señor, que tú estés por nosotros, guardándonos y librándonos siempre de todo mal. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hermanos, cuando nosotros vemos este mensaje y veremos los próximos domingos también los siguientes mensajes, cartas que el Señor escribe a las diferentes iglesias, por lo pronto ya suscita en cada uno de nosotros una expectación. Como una expectación es cuando nosotros recibimos una carta, y más y aún cuando nosotros estamos esperando que alguien nos envíe una carta, nosotros estamos esperando. Y estamos esperando con ansia, con deseo, con anhelo, para que cuando yo vaya al buzón y abra la carta, yo pueda mirar cada una de las cartas y cuando vea de la persona que me está enviando esa carta, yo me pueda alegrar. Y yo abriré rápidamente esa carta para saber el contenido de lo que la persona que yo estaba esperando que me enviase esa carta, me está escribiendo, o me ha escrito y yo me puedo deleitar con cada una de esas palabras. Pues imaginaros al día de hoy que el Señor se dispusiera a enviar una carta a su iglesia. Y nosotros recibimos aquí una carta del Señor. Nosotros estaríamos, yo pienso que como loco, ¿no? Disfrutando de ese momento de saber que una carta el Señor nos está enviando a la iglesia aquí en Churriana para nosotros ver qué es lo que el Señor va a escribir a cada uno de nosotros, qué es lo que va a escribir al sentir de la iglesia y cómo la iglesia de Churriana se está comportando en medio de estos tiempos, cómo está viviendo su nombre en medio de este tiempo. Bueno, algo muy parecido tiene la intención, estas cartas que se escriben a las iglesias, tiene el deseo de hacerle ver aquello que está funcionando bien, aquello que no está funcionando bien, exhortación y cambio de conducta para que las iglesias caminen
anden de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermano, tengo que reconocer que concretamente en esta carta, y lo voy a seguir haciendo en otras cartas, los comentarios forman parte de la formación del mensaje que comparto con vosotros, y también he hecho de escuchar algunos mensajes, de algunos predicadores y ver el punto de vista que tienen algunos predicadores en cuestión a lo que es la revelación de la palabra del Señor, concretamente aquí en el Apocalipsis. Hermano, y me decepciono un poco con algunos puntos de vista que algunos predicadores tienen, porque algunos cogen una línea de coger ciertos versículos, perdiendo de vista ciertas cosas que son primordiales en lo que es la hermenéutica, que es el arte de interpretar, de observar bien las Escrituras, sacando esa sustancia de lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Esto pasa en todos los textos bíblicos, que muchas personas cogen un texto fuera de su contexto, dejando muchas cosas fuera de lugar. Y crea así una exégesis, que es yo aplico un mensaje, una interpretación al texto, y nosotros creemos todo lo contrario cuando nosotros seguimos la pauta de orden hermenéutico, que es cuando yo hago una exégesis, que es un estudio de acuerdo a los parámetros, al orden hermenéutico, para que realmente la palabra del Señor sea la que me hable a mí. Sea la palabra del Señor la que me ilustre y me diga la verdad de su palabra a mí. No yo a ella, porque si no yo estoy forzando y yo estoy distorsionando lo que Dios tiene para decirme a mí y a la iglesia del Señor en general. Hermano, esas normas de hermenéutica es tener claro primeramente quién habla. Cuando yo leo la palabra del Señor, por sí misma ya está diciendo, es palabra de Dios, es Dios quien está hablando. Yo también tengo que tener en cuenta el receptor, el destinatario, a quien Dios va a hablar. Y teniendo en cuenta a quién habla, yo me tengo que parar y pensar así. ¿Cuál es el contexto social, en este caso aquí, que está viviendo la iglesia? ¿Cuáles son las problemáticas o situaciones en las que la iglesia se encuentra, para que nosotros nos podamos imaginar las luchas, las dificultades, o en este caso, las adversidades que hacen con que la iglesia tenga que estar firme en medio de momentos tan difíciles y problemáticos como nosotros vamos a ver de la iglesia de Éfeso? Hermano, yo recuerdo en la primera clase de hermenéutica, el profesor nos dijo a nosotros, mira, a los alumnos, decidme vuestro texto favorito. Compartir aquí vosotros el texto que a vosotros os gusta de la Biblia. Compartirlo con nosotros. Y compartir seguidamente también lo que sentís con ese texto bíblico. Yo recuerdo de que fue una decepción para todos nosotros, porque nosotros compartíamos los versículos y nos ceñíamos solamente al versículo como tal, y perdíamos de vista lo más importante, que era lo que precedía a ese versículo y lo que venía después de ese versículo, lo cual creábamos nosotros mismos una interpretación muy corta y a veces muy alejado de lo que es la voluntad de Dios. Y aquí vienen los grandes peligros en nuestros días de los falsos maestros, de los falsos profetas. Cuando digo falsos profetas, son aquellos que se ponen delante de la palabra del Señor y dan un mensaje totalmente diferente a lo que la palabra del Señor dice. Hermano, ¿quién es el que está hablando aquí? Bueno, nosotros vemos desde el versículo 1 que el que habla en la palabra del Señor es Juan. Si nosotros nos vamos un poquito atrás, en el capítulo 1, versículo 4, dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
Después dice en el versículo 9, yo, Juan, de nuevo repite que él es el autor, el que está escribiendo, el que está recibiendo la revelación de Dios y la está llevando a ponerla, a escribirla en el papel. Hermano, ¿quién la recibe? La recibe Juan. Y Juan la escribe. Hermano, ya tenemos que tener nosotros también en cuenta aquí algo muy importante, que el que habla con Juan, el que revela a Juan es Jesús. Es Jesús, y nosotros también lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Esas son las primeras palabras del capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y podríamos verlo también en el versículo 8, en el versículo 10, versículo 11 y versículo 17. Teniendo nosotros bien presente, como nos dice en el versículo 11, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermano, cada mensaje que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor tiene la finalidad de llamar la atención a la iglesia para algo que el Señor quiere cambiar y quiere hacer de nuevo. Hermano, el escenario que nosotros estamos viendo aquí es la iglesia que se encuentra en Éfeso. Y esta iglesia que estaba en Éfeso era una ciudad. Éfeso era una ciudad cercana a la isla de Patmos, lo que nosotros conocemos al día de hoy como Turquía. Ciudad que en aquel entonces era una ciudad muy importante en el mundo antiguo, con un gran puerto y un mercado, y con un gran movimiento de personas que venían de todos los sitios para comerciar y para tener allí lo que era el momento en el que el comercio estaba muy en su auge en esta ciudad. Alguien escribió que Éfeso era el epicentro de los templos paganos y de la adoración idolátrica en este tiempo, en el mundo antiguo. De manera que, particular, la adoración se le rendía a una diosa que se conocía como la diosa de Artemisa o la diosa Diana. Esta era la divinidad que imperaba, reinaba dentro del mundo aquel entonces en los efesios. El templo, decían los historiadores, que era uno de los grandes templos, una de las grandes maravillas, por lo grande que era y por lo bonito en su arquitectura. Decía que tenía como 120 columnas de mármol, la cual le hacía ser, como decía, una de las maravillas arquitectónicas, algo sin igual en este tiempo. Pero hermano, también alrededor de lo que era este templo estaba la cara fea. Si ya era bastante desagradable lo que se rendía culto dentro de este templo, fuera de este templo era todavía peor, porque existían burdeles en el que las sacerdotisas que pertenecían al templo tenían relaciones sexuales con todos aquellos que venían a este lugar. El filósofo Heráclito decía: nadie puede vivir en Éfeso sin llorar antes la inmoralidad que hay en donde quiere. Nadie puede vivir en Éfeso sin llorar antes la inmoralidad que hay en donde quiere. Hermano, y si esto también fuera poco, se quedara bajo en todo lo que ya existía de malo en esta ciudad, también había una gran carga idolátrica fuera del templo, que la gente comerciaba en vender imágenes como souvenir para las personas que venían de fuera, para llevarse estos souvenirs de la diosa Diana. Y no era como un souvenir, un regalo que nosotros compramos cuando vamos de viaje a algún lado.
No, aquí tenía el propósito que cuando la persona compraba este souvenir, era para adorarlo, llevárselo a su casa para adorar y seguir adorando esta divinidad. Hermanos, vamos ya directamente al texto. En el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estas son las primeras palabras del versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hermano, aquí estamos viendo que Jesús habla a Juan para que éste ponga y diga estas palabras dirigiéndose al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Hermano, ¿a quién se refiere con el ángel de la iglesia? Bueno, algunos han pensado de que cada iglesia, y aquí vienen algunas interpretaciones, decir que cada iglesia tiene su ángel de la guarda. Pero no se está refiriendo, no se interpreta así, porque la palabra en el griego es ángelus y significa anunciador, el que proclama. Y se está refiriendo este ángel a aquellos que son los pastores, aquellos que son los ancianos, aquellos que están proveyendo a la iglesia del mensaje de la sana doctrina de la palabra del Señor. Estas palabras están siendo dirigidas a los ángeles para que dirija estas palabras a la iglesia y para que la iglesia sea la receptora de lo que estos ángeles, estos ancianos, estos pastores están hablando a la iglesia. Y seguidamente dice la palabra del Señor: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estas estrellas, dice en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que las estrellas se está refiriendo también a la representación de los líderes, de los ancianos, de los pastores dentro de las iglesias. Hermano, es curioso que dice aquí la palabra del Señor, que están en la diestra, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hermano, en el versículo 16 también dice la palabra del Señor: por tanto, arrepiéntete, el versículo 16 del capítulo 1. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermano, lo que nosotros debemos de traer aquí como aplicación y entender para nosotros que estamos sacando una interpretación de la palabra del Señor, entendiendo y respetando el tiempo y el lugar social donde se encontraba la iglesia, es que nosotros tenemos que entender que nosotros como iglesia estamos en las manos del Señor también. Nosotros estamos en la diestra de la mano del Señor y el Señor nos tiene guardado y el Señor está con nosotros. El Señor está para estar mostrando que nosotros somos propiedad de Él. Y no solamente propiedad, sino que el Señor nos guarda porque nosotros le pertenecemos a Él. Porque Cristo ha muerto por cada uno de nosotros que formamos parte de su iglesia. Hermano, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, nosotros leemos este versículo de la palabra del Señor y esto aporta seguridad a nosotros. Que nosotros somos defendidos, nosotros somos guardados por el Señor. El amor del Señor se manifiesta en que tú eres precioso para el Señor y que el Señor te tiene guardado en su mano derecha. Y el estar guardado en su mano derecha, hermano, para decirnos de que nadie te puede quitar de la mano del Señor. Nadie te puede quitar de la mano del Señor. Levítico capítulo 26, versículo 11, cuando se está refiriendo que Él anda en medio de los candelabros, se está refiriendo, hermano,
estos candeleros que dice la palabra del Señor, se está refiriendo a las iglesias, a los testimonios que debe de alumbrar cada iglesia. Estas 7 iglesias, estos 7 candeleros, es la luz del Evangelio que está proclamando cada iglesia y está proclamando al Señor, para que los perdidos vean, escuchen, se arrepientan y vayan en fe al Señor. Y dice en Levítico 26, versículo 11, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Hermano, en el versículo 1 del capítulo 2 está diciendo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahora viene aquí lo que el Señor va a hablar a la iglesia en Éfeso. Hermano, también nosotros, teniendo en cuenta que el Señor anda en medio de su pueblo, es para que nosotros consideremos siempre que nosotros estamos aquí reunidos, que nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, nosotros estamos adorando al Señor, pero a veces perdemos de vista que el Señor está en medio de su pueblo, el Señor está andando en medio de nosotros, mientras que nosotros estamos aquí proclamando su nombre. Y a veces nosotros creo que llegamos en una perspectiva de que nosotros lo estamos haciendo, sí, el Señor lo recibe, no, pero te digo más, el Señor está en medio de su pueblo, el Señor está andando y se está gozando y se está alegrando en medio de la adoración de su pueblo, que nosotros estamos rindiéndolo en estos momentos aquí a Él. Nosotros no lo estamos haciendo para nosotros sentirnos bien que estamos haciendo lo correcto. Nosotros lo estamos haciendo para la gloria de su nombre, porque el Señor está en medio de su pueblo. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio de su pueblo. Otro texto de la palabra del Señor está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Hermano, que nosotros tengamos claro que el Señor está en medio de su pueblo es para que nosotros tengamos temor. No solamente el gozo y la alegría de saber que Él está en medio de nosotros, sino también esto debe de aportar a nosotros el temor que muchas veces perdemos de vista, y que es necesario que tengamos temor para sacar el pie de donde lo metemos a veces y no queremos sacarlo, para sacarlo del pecado y caminar en santidad en Él. Amén. Y es necesario que nosotros lo veamos, sí, en medio de nosotros, y nos alegremos, nos gocemos, ¡ay, qué bonito! Sí, es precioso, pero esto también te tiene que llevar a temblar delante de la presencia del Señor. Si nosotros leemos, cuando el profeta Isaías se le manifiesta la presencia de Dios, él estaba aterrado de miedo. Él pensaba que iba a morir en ese lugar. Él pensaba, porque se veía a sí mismo como pecador injusto, de estar viendo lo que estaba viendo, sintiendo lo que estaba sintiendo. Y él pensaba, mira, de la manera que yo me encuentro delante del Señor, aquí acaba mi vida, aquí se acaba todo. Hermano, ¿cuánto de esto nosotros tenemos que rescatar para que nosotros sigamos al Señor con gozo, con alegría, pero también con temor reverente a su nombre? Hermano, en el día de hoy solamente nos va a dar para mirar el primer punto, que es la aprobación. El siguiente domingo, con la ayuda del Señor, yo pienso que acabaremos en los 3 puntos siguientes, pero hoy solamente vamos a estar en el primer punto, que es la aprobación, que es versículo 2 y versículo 3 y también versículo 6. Nos vamos a centrar solo aquí. Hermano, cuando habla de lo que es la aprobación, lo que nosotros estamos viendo en el versículo 2 y versículo 3, y lo vamos a leer, es que Dios está alabando la actitud en lo que está haciendo la iglesia en este tiempo. Está alabando aquellas cosas que está haciendo correctamente la iglesia en este tiempo. Hermano, dice el versículo 2 y versículo 3, yo conozco, dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles,
y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermano, lo que está aquí diciendo el Señor a la iglesia, aquí hay un reconocimiento que Dios está dando a la iglesia, de que primeramente Dios conoce la obra que está haciendo esta iglesia cristiana en Éfeso, con todo lo que hay de mal dentro de Éfeso, con todo lo que tienen que luchar los cristianos, pero esta iglesia está batallando, esta iglesia está luchando para compartir el Evangelio, denota un trabajo hasta el punto de estar como sudando la iglesia por amor al nombre del Señor, para estar firme en medio de este momento tan complicado y difícil en donde se encontraba la iglesia. Esta iglesia estaría cansada muchas veces hasta la extenuación. Describe un esfuerzo general que exige todo lo que una persona tiene para dar. Es lo que nosotros estamos viendo aquí, tanto física como mentalmente y emocionalmente. Esta iglesia estaba intentando de hacer la diferencia en medio de estos tiempos, en medio de estos momentos. Los efesios eran obreros, dirigentes por la causa de Cristo. La mentalidad de ellos no era la de un espectador, de venir a la iglesia y vamos a cumplir, vamos a estar un ratito entre nosotros y ahora nos vamos a ir para casa. No, era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que estaba interesada en compartir del Evangelio. Era una iglesia que estaba sembrando con el deseo de recoger aquello por lo cual estaban trabajando para que la iglesia siguiera hacia adelante. En medio de las tinieblas, hermanos, sin olvidarnos, en la situación que se encontraba la iglesia, en medio de estas tinieblas paganas, de lo que les rodeaban, estaban activamente evangelizando a los perdidos, edificando a los santos y cuidando de las necesidades que tenía la iglesia. Hermano, pero lo que más me impresiona y traemos también para aplicarlo a nuestras vidas al día de hoy son las primeras palabras que dice en el versículo 2. El Señor dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Hermano, esto es un bálsamo para nuestros corazones. Esto es algo que nosotros lo escuchamos el día de hoy, lo escuchamos ahora, y nosotros decimos así: qué bueno es el Señor. El Señor conoce lo que yo hago para la gloria de su nombre. Y aun cuando yo lo estoy haciendo para mí, la palabra del Señor me habla para que yo entienda que lo que yo haga tiene que ser para la gloria de su nombre, porque Él conoce mi corazón, porque Él conoce con la actitud, con el deseo que lo estoy haciendo. Y si lo estoy haciendo mal, yo tengo que rectificar mi corazón para hacerlo para la gloria de su nombre. Hermanos, y otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que a veces nosotros hacemos las cosas y pensamos de que nadie lo está viendo. Nadie me está diciendo lo que estoy haciendo. Nadie me dice lo que yo estoy luchando en oración para que se convierta mi familia. Orando por las personas que yo conozco, que gasto tiempo con las personas. El Señor está diciendo: el Señor conoce tus lágrimas, el Señor conoce tu predicación, el Señor conoce tu interés en lo que estás haciendo cuando nadie te ve. El Señor sí te ve, el Señor conoce cada una de las cosas que tú estás haciendo. Y no importa que la gente no lo reconozca, que la gente no te diga qué bien lo está haciendo. Y aunque digamos nosotros aquí: no, es que a mí no me importa tanto que la gente me lo reconozca, pero hermano, es bueno saber de que nosotros estamos haciendo cosas y que las personas ven que lo estoy haciendo para el Señor, para la gloria del Señor. Esto es un reconocimiento, una humildad para la gloria del Señor. No es para nuestro orgullo, no es para que yo me sienta elevado y la gente me adoren a mí, no. Nosotros ya entendemos y sabemos que lo que hacemos, lo hacemos con el deseo de que el Señor se agrade
de mi trabajo y de lo que yo haga, porque lo deseo hacer para Él y solamente para Él. Pero hermano, aunque no lo reconozcan las personas, el Señor lo reconoce. El Señor sabe. El Señor sabe la intención de tu corazón. Dios conoce tus obras. Hermano, dice en el Salmo 139, versículo 1 y versículo 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermano, el Señor está pendiente a cada uno de nosotros. No hay ningún momento que Él desconecte de saber qué estamos haciendo. Es lo que está diciendo aquí el texto. El Señor conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Nuestro sentarnos y también levantarnos. Hermano, y también la palabra del Señor dice, y paciencia, y tu arduo trabajo y paciencia. Hermano, la iglesia estaba en un momento complicado alrededor de ella y tendría que luchar con muchas cosas que estarían intentando de persuadir a los santos en la iglesia para que hicieran las cosas mal. Y la iglesia siempre estaba rectificando y siempre diciendo, no, aquí no se hace esto. No, el Señor dice que esto no es así. Y estaban mostrando esta iglesia en todo momento paciencia para mantenerse firme, para hacer honores al Señor de la gloria. Estaban siendo pacientes en medio de ese trabajo arduo que estaban realizando. Me estaba acordando de esa ilustración que dice, esa historia que dice de que en algunos poblados en África, dice que cuando tienen que pasar un río que tiene una fuerza, una virulencia, esas corrientes para pasar, y van muchos de ellos cargados, le interesa ir cargado más de la cuenta, porque a la hora de pasar, esto le afianza cada paso que da, en la manera de espacio que tiene que ir pisando para no caerse. Y lo que le ayuda es la carga que lleva sobre la cabeza. Pesa, sí. Cuesta, sí. Pero esto me crea una seguridad para yo no ser llevado por la corriente del agua cuando yo estoy cruzando ese arroyo. La vida del cristiano muchas veces es así. No queremos llevar esa carga porque es una carga pesada. Pero sabemos que Dios lo está permitiendo para que nosotros no seamos dejados de llevar por cualquier cosa, sino que esa carga me haga caminar firme en su nombre. Y Dios lo permite para bien nuestro en medio de ese momento. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero nuestro consuelo está que el Señor no te va a cargar más allá de lo que tú no puedas soportar. Y ese es nuestro consuelo. Y esa es nuestra esperanza, que el Señor conoce lo que estábamos viendo antes. En el versículo 2 donde nos encontramos, yo conozco tus obras. Así que si estamos con carga, estamos llevando cargas que son difíciles, que son complicadas, gloria al Señor, porque el Señor está conmigo. Y el Señor lo está permitiendo para que yo esté mejorando mi manera de vivir, porque cuando yo estoy soportando una carga, yo me estoy mirando a mí mismo como estoy caminando en medio de ese arroyo y esa corriente que no tiene otro fin. Que tú te caigas, que tú te tropieces y seas llevado por la corriente. Pero Dios no quiere eso. Por eso es que permite esa carga sobre ti. Hermano, y esto nos ayuda también, volviendo al texto, y lo que el texto nos está diciendo, para estar haciendo oposición a las falsas doctrinas en medio también de nuestros tiempos. Los falsos maestros que se levantan para que la iglesia pierda el norte y para que la brújula de seguir a Cristo sea cambiada por aquellos mensajes que la iglesia siempre está expuesta. Porque mira lo que dice en la palabra del Señor, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Hermano, hay que tener cuidado, como nos dice también aquí la palabra del Señor en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay muchos lobos rapaces escondidos con piel de ovejas que quieren engañar a los que están en la iglesia. Y ya de esto también hemos hablado bastante. Y también en versículo 7, segunda de Juan, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, pero no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y el Señor nos dice cómo nos tenemos que comportar con aquellos que piensan así y que están enseñando así a las personas. Dice también en 2 de Juan, en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hermano, cuidado con los falsos profetas, con aquellos que vienen a prostituir la novia de Cristo, que es su iglesia. Aquellos que vienen con un mensaje para que nosotros no andemos en la santidad que Dios nos enseña en su palabra, en la sana doctrina que nosotros siempre estamos interesados de estar enseñando en la iglesia. Hermano, es levantarse y decir, aquí no. Tú te podrás ir a otro sitio y hablar y enseñar y pensar de la manera que tú quieras, pero en la iglesia del Señor aquí no se habla otra cosa que no sea lo que es la palabra del Señor. Aquí nosotros hacemos honor a la autoridad suprema de la palabra de Dios. Aquí nos rendimos delante del único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado, y gracias al Espíritu Santo que está en medio de la iglesia para ayudarnos, para que nosotros no perdamos de vista que estamos para adorar al Señor. Y cualquier mensaje que sea diferente, nosotros tenemos que poner siempre de puerta para afuera. Hermano, como también la iglesia hizo con los nicolaitas. Dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermano, los nicolaitas enseñaban una permisividad de las enseñanzas cristianas, diciendo, mira, ustedes tenéis concesiones diferentes por ser cristianos. Vosotros tenéis una libertad y tenéis una libertad para aprovecharla. Y esa libertad, según ellos, es para rebasar los límites de la santidad, pecando, haciendo cosas que Dios no decía en su palabra. Era un libertinaje fuera de la santidad. Y esta iglesia se mantuvo firme en decir también a los nicolaitas que no, que ellos no concordaban y no aprobaban esa doctrina de los nicolaitas en medio de la iglesia. Dice Irineo, uno de los padres de la iglesia, acerca de este grupo, que llevaban una vida de desenfrenada indulgencia. Eso es lo que pensaba y hablaba Irineo de los nicolaitas. Clemente de Alejandría dijo que se entregaban estos nicolaitas, este movimiento, al placer como las cabras, llevando a la vida a la falta de moderación. Hermano, ¿cómo esto se ilustra en nuestros días? Bueno, hermano, nosotros tenemos que estar viendo algunas iglesias que se dicen ser iglesias y algunos hermanos que se dicen ser cristianos. Y esto, pues como que el listón de la santidad ha bajado en sus vidas. Y enseñan cosas respaldándose ellos mismos en que son cristianos. Y que como son cristianos, ahora mismo estamos bajo la gracia del Señor. Y como estamos bajo la gracia del Señor, nosotros tenemos una libertad en Cristo para vivir una vida libre como el Señor nos ha hecho libre por medio de su sacrificio. Y empiecen a decirnos y a hablarnos cosas, pero fuera de los márgenes de la santidad, y enseñando cosas que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Diciendo, mira, no importa de ir a discoteca,
Porque tú eres cristiano, tu identidad la tienes clara. Tú puedes ir a una discoteca y tú puedes estar dentro de la discoteca. Tú puedes estar con una persona que no es creyente, intimar con ella hasta que te cases con ella y no pasa nada. Bueno, y eso de yugo desigual, eso no es. Bueno, eso es otra interpretación, esto es otra forma. Y sacan fuera de contexto lo que la palabra del Señor dice para hacer uno lo que le da la gana, diciendo ser cristiano. O dicen así también, no, el Señor mira el corazón, el Señor quiere tu corazón. No, hermano, el Señor quiere tu corazón y quiere tus manos y quiere tu cabeza y quiere tus pies y quiere todo de ti. El Señor no solamente quiere tu corazón, el Señor quiere todo de ti. Y el corazón habla para que nosotros pensemos, nosotros hagamos con nuestras manos y nosotros vayamos de tal manera que nuestra vida sea un testimonio, sea una carta escrita que glorifique siempre al Señor. Y es que, hermano, nosotros tenemos que movernos en santidad, como dice aquí Hebreos 13, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si nosotros somos cristianos, como decía Job 27, versículo 5, se mantiene fiel hasta la muerte. El cristiano se mantiene fiel hasta la muerte. El cristiano no baja el listón por causa que estamos en otros tiempos. No, los tiempos no alteran el mensaje de la palabra del Señor. Lo vuelvo a repetir, los tiempos no cambian, no mudan el propósito y el fin que persigue establecer siempre la palabra del Señor en cada uno de nosotros y en la santidad. Así que, hermanos, nosotros sigamos hacia adelante poniendo nuestra mirada en el Señor, siempre fieles al Señor, porque el Señor conoce nuestra obras. Y un día nos pedirá cuenta de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de haber hecho las cosas aquí en este tiempo. Hermanos, el próximo domingo seguiremos con los otros puntos que hemos estado viendo en el bosquejo, en el que estará presente el reproche, la exhortación y la promesa que el Señor también da a la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra hablar con nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Señor, te necesitamos, como el agua que tenemos que tomar para hidratarnos, o como la comida, Señor, que tenemos que comer para nutrirnos y para sentirnos fortalecidos, y para nosotros poder hacer las cosas que hacemos diariamente. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a vivir de tal manera que a ti te agrade, Señor, nuestra manera de vivir, sabiendo tú, Señor, que lo hacemos para la gloria de tu nombre. Señor, no queremos hacerlo para nosotros, no deseamos, Señor, escuchando tu palabra, que salgamos de aquí y no pongamos tu palabra en práctica. No apliquemos tu palabra en nuestras vidas. Nosotros deseamos, Señor, agradarte. Nosotros deseamos ser parte de tu pueblo, Señor, que se esfuerza y que está interesado en vivir para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes de nuestras torpezas, tú sabes de nuestra terquedad en algunas posiciones que nosotros tomamos y luchamos, y a veces luchamos contra lo que tu palabra nos dice, o interpretamos tu palabra a lo que nosotros pensamos, Señor. Señor, líbranos de vivir el Evangelio de la manera que muchas veces nosotros pensamos. Queremos pensar de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, y solamente tu palabra nos enseñe el camino correcto que debemos de seguir, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente. Y tu iglesia, Señor, en todo lugar donde proclama tu evangelio, donde está interesada, Señor, en que tu nombre sea conocido y que muchos se arrepientan para vida eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.